da muchísimo gusto, y a todo este equipo también, recibí ya formalmente la vez pasada, tuvimos aquí al contador Rolando Colchado, pues hablando sobre su libro más reciente, y en esta ocasión comenzamos ya formalmente sus intervenciones como colaborador formal aquí en Disyuntiva. Él nos va a hablar, es además de conocedor, muy observador sobre la situación que priva en la economía mundial, hechos históricos muy interesantes que tiene registrados, y algunas precisamente de los errores que se están cometiendo hoy en este mundo tan acelerado, tan tecnificado, pero que están dejando pasar, a veces como dice el dicho, los árboles no nos dejan ver el bosque, y creo que esto podría aplicarse en la economía también. ¿Cómo estás, Rolando? Gracias, Jorge. Bienvenido, muchísimas gracias, amigos. de verdad es un honor para este equipo. Al contrario, vamos a platicar de economía global, pero bajo un enfoque diferente, a través del cual se rompen muchos paradigmas. Yo estoy convencido que ustedes va a ser sencillo que entiendan la economía global bajo el enfoque en que la vamos a exponer, pero para apoyarme voy a utilizar un libro muy antiguo que se llama El Kybalión, que fue escrito hace miles de años. ¿Qué se llama cómo, perdón? El Kybalión, por un egipcio, El Kybalión. Hermes Trismegisto. Pero es un libro tan profundo y tan sabio que, por ejemplo, ya hablaba de física cuántica. Estamos hablando de miles de años atrás. Nada más. Es increíble. Claro, no dejan simples. Lo complicado es que a veces no todos lo entienden porque utilizan un lenguaje para protegerse en aquella época de que los fueran a descubrir y los fueran a matar por los conocimientos tan avanzados que tenían. Claro. Ese libro habla de una ley que le llama la ley de causa y efecto. Esa ley dice que todo efecto proviene de una causa y toda causa genera un efecto. La suerte es el nombre que se le da a un fenómeno no conocido. Entonces, lo que ahorita estamos viviendo, la situación económica mundial, sus orígenes vienen muchos años para atrás. Entonces yo los invito a que me acompañen y hagamos un recorrido a través del tiempo, y vamos a ubicarnos en 4 de junio de 1944, que es la fecha en la que los aliados desembarcaron a Normandía. Pero en ese día hubo eventos muy importantes. Le llaman día de, porque fue un día de decisión. Para mí sería de disyuntiva, más que Eso, nada. el día de... Y era de Tomaron disyuntiva, la disyuntiva, porque en ese día, o sea, se analizó muy bien la invasión, y en ese día la marea estaba más elevada. La invasión iba a ser el día 5, pero por el clima no lo permitió y se tuvo que posponer al 6. El 6 inició el desembarco, pero los aliados realizaron una serie de engaños, mensajes, y pusieron un ejército con tanques, cañones, camiones, el ancho de desembarco, al frente del general Patton y el ejército canadiense, pero inflables, o sea, tanques inflables de plástico. Entonces, lógicamente, los aviones veían una fuerza increíble y se iba a un distractor. Un distractor. Ajá. Estaba en la parte más lógica, que es la parte más cercana entre Inglaterra y Francia, que era Calais, una población. Sin embargo, ellos iniciaron el 6 de junio a través de una fuerza impresionante, pero también hubo cosas que les ayudaron. Por ejemplo, en la zona había 55 divisiones, pero únicamente 3 defendieron la zona de ataque, y eso se originó porque Hitler estaba dormido. Entonces, como pensaban que la invasión iba a ser por Calais, le dieron miedo a despertar a Hitler, y eso ayudó para que se iniciara la invasión, y empezó la invasión a Europa, y en poco tiempo ya había 3 millones de soldados en Europa. De ahí Estados Unidos vio que era oportuno, en el mes de julio, un mes después, convocar a una junta internacional donde participaron representantes de 44 países, que fue la famosa junta de Bretton Woods,
en una zona hotelera en Estados Unidos. Todavía en medio de la guerra. En medio de la guerra, sí, porque ya veían que la culminación era nada más cosa de tiempo, pero querían adelantarse. Entonces, dentro de los acuerdos, ellos propusieron que la moneda internacional fuera el dólar. Claro. Porque en esa época era la libra esterlina de Inglaterra, pero Inglaterra estaba muy dañada por los bombardeos y la economía de la guerra. Entonces ellos dijeron, bueno, adicionalmente garantizamos los dólares en circulación con oro, y se fijó $35 por cada onza de oro. Otro punto importante de esa reunión es que se creó el Banco Mundial, cuya función era apoyar a los países dañados por la guerra. Pero el punto más importante, Jorge, que es lo que nadie ha visto y que nos está afectando muchísimo, es que acordaron que todos los países tenían que mantener una paridad fija. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos era la economía eje, $1 siempre vale $1. Entonces, eso quiere decir que Estados Unidos no se podía devaluar para ajustar sus precios en la dimensión de la globalización. Y para apoyar ese punto tan importante, crearon el Fondo Monetario Internacional. Había cierta flexibilidad, o sea, establecieron un margen de 3%, 1.5 arriba, 1.5 abajo, e inclusive permitían, cuando soportaban devaluaciones, por ejemplo, México, en 1954, Antonio Carrillo Flores convenció a Adolfo Ruiz Cortines de que era importante devaluar el peso, porque si no las reservas iban a acabar. Y entonces Antonio Carrillo Flores fue con el Fondo Monetario Internacional y consiguió, y le autorizaron a México a devaluar. Fue en una Semana Santa en abril de 1954, en la que el peso se devaluó de 8.65 a 12.50. Pero en esa época había control de los precios a nivel internacional y se vivió una época de estabilidad, pero los excesos de petrolera, exacto, entonces ingreso de divisas. El exceso de gastos de la Guerra Fría y la carrera espacial originaron que Rusia quebrara y que los Estados Unidos tuvieran que reconocer que ya no tenían el oro suficiente para garantizar los dólares en circulación. Entonces Richard Nixon, en agosto de 1971, anunció al mundo que ya el dólar no iba a estar soportado por oro, sino que iba a circular en base a la solidez de la economía norteamericana, y en base a eso se inicia una nueva etapa en la que se termina el famoso época o tiempo de la paridad oro. Pero se les olvidó una cosa importantísima: se olvidaron del control de los tipos de cambio. Y entonces esto está originando que una vez de que se quitaron las reglas para el tipo de cambio, cada país utilizó la política monetaria que consideró más adecuada, todos para perjudicar a su país. Yo hago tablas partiendo de 1971 en la que mido los precios a nivel internacional, y no fallan, porque cuando un país se sobrevalúa vienen las crisis y las devaluaciones. Pero en 1979 llega al poder Deng Xiaoping, una persona con mucha visión. Entonces le preguntan, bueno, ¿para usted qué es mejor, el capitalismo o el socialismo? Dice, para mí lo importante es que la gata sepa cazar ratones, no me interesa si es blanca o parda. Dice, pero lo que sí les digo es que vamos a utilizar todo el dinero que han creado los capitalistas para nuestro desarrollo. Y entonces ahí empezó China a abaratarse. En la siguiente semana vamos a hablar de China. Realmente, ¿cuál es la verdad de la forma como está reduciendo los precios? Pero les puedo adelantar que son dos efectos. Por un lado, China abarató sus productos de 1979 a 1994, pero el resto de los países, como nada más visualizan la dimensión interna, los elevan. Entonces se producen unos diferenciales impresionantes que a través de las tablas que están basadas en cifras reales vamos a poder analizar. Entonces poco a poco vamos a ir informándoles sobre aspectos que empezaron hace muchos años, pero que nos siguen afectando. Estados Unidos es la economía más frágil y Trump no se ha dado cuenta. Piensa que México es el enemigo que está ocasionando sus crisis,
cuando en la época de Bush sus déficits eran de 950 mil millones de dólares, y ahorita son de más de 450 mil millones de dólares. Estados Unidos, su economía está muy enferma, y la vamos a analizar también. Es la importancia de aquí del análisis que hace el contador Colchado sobre los eventos históricos ocurridos ya hace más de medio siglo, ¿no? Este acuerdo de Bretton Woods, que rige, prácticamente sigue rigiendo los principales estamentos de la economía mundial, y cómo es que precisamente atados a ese viejo modelo es que la economía sigue enfrentando esos grandes quebrantos una y otra vez, ¿no? Por esa debilidad, por esa fragilidad de la principal economía, que no es la más fuerte, ¿no? La más débil, falta de visión, pero es justamente la prevaleciente, ¿no? Y no se han dado cuenta ahorita, ni idea tienen de ese evento tan importante. Partimos justamente de la importancia de revisar nuestra historia, los hechos políticos, históricos, que devienen justamente en los problemas que hoy tenemos a nivel global, y que desde luego nos pegan, fíjese, de aquellos 12.50 de aquellos años. Les quitaron 3 ceros. Ahora, o sea, realmente el dólar pues vale 18,000 pesos. La inflación, ¿no?, en México. Ese dato, fíjese, escuche ese dato. La inflación de México de 1971 a la fecha es del 700,000%. La inflación, o sea que el poder aquí en México de 1971 a la actualidad es más de 700,000%. O sea que el poder adquisitivo de 1,000 pesos de 71, ahora se requieren 7 millones de pesos. Claro. Para poder comprar. 1,000 pesos era una fortuna. ¿No? 1,000 pesos era una fortuna. Y hablamos de nuevos pesos, porque sí, hubo claro, el cambio de viejos pesos a claro, nuevos pesos. Nuevos pesos, la inflación es 700,000%. Pero Brasil y Argentina, su inflación es muchísimo mayor. Hubo una época de gobernantes irresponsables y abusivos que ocasionaron inflaciones importantísimas. Después les voy a explicar por qué se genera la inflación y cómo nos afecta. Y vaya, tiene que haberla, tiene que ir cambiando. Como decimos, también la parte de la inflación, que no es del todo negativa, ¿no? Cuando hay una inflación por el alto consumo y por la demanda. Una pequeña sana la inflación. Tampoco hay que satanizarla, ¿no? Pero exacto, como se ha manejado en base a estos desaciertos y este desconocimiento que tienen hoy, pues sobre todo estos expertos, estos analistas, ¿no? Exacto. Y quienes toman las decisiones, es lo que ha llevado al mundo a tener esta polaridad económica, ¿no? Por un lado, China, que dio la rendija y la aprovechó, y en América Latina pues hemos hecho absolutamente todo lo contrario, hemos cometido los peores errores. En mi libro digo que no se han dado cuenta de la importancia del tipo de cambio, y ahí menciono que el tipo de cambio es una llave maestra que puede abrir las dos puertas que se le presentan a los países en su camino de desarrollo. Una puerta conduce por un terreno de crisis, conflictos, inseguridad, conflictos sociales, pobreza de la población, y otra puerta conduce por un camino de prosperidad, riqueza, crecimiento, conocimiento de la población, porque hay más fuentes de trabajo. Sí, es que esto va más allá simplemente de las ideologías, como decías la frase de Deng Xiaoping, más allá de que si el comunismo, el socialismo, el capitalismo, ¿no? Aquí lo importante es lo que te da resultados, ¿no? Las fórmulas financieras, matemáticas simples, ¿no? Que no, te dan aritmética simple, no se requiere cálculo diferencial ni nada por el estilo. Aritmética simple y cifras reales. Pues vamos a ir revisando a lo largo, ya se está con esta introducción interesantísima que nos da el maestro Colchado. Es una muestra de lo que vamos a ir aquí desmenuzando con ustedes. Y digo, aparentemente estos temas económico-financieros son complicadísimos, sí, sabemos poco, y por eso también no nos metemos de lleno en estos temas. Preferimos darles la vuelta, ¿no? Como las matemáticas, los maestros lo hacen muy complicado porque no lo entienden. Yo cuando te digo matemáticas fue hasta la maestría, entonces qué fácil eran las matemáticas.
Porque, por ejemplo, la álgebra parten de cifras y números y digan cifras y números. ¿Y eso qué es? ¿Quién sabe? Pero por la fórmula es correcta, ¿no? Las matemáticas tienen una aplicación y cuando se ve efectos prácticos es increíble. ¿Ves? Nada más, ahí están todos estos conocimientos que no queremos que se desperdicien y por eso aquí en Disyuntiva tomamos la oportunidad y el honor de tener al maestro Colchado entre nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, contador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Colchado. Y ya estaremos aquí los miércoles en su oportunidad. Pues, cuando no pueda lo haremos ya sea por teléfono o lo postergaremos de día, en fin, ya ahí vamos viendo cómo nos acomodamos. Gracias.